Vamos a dar inicio a este webinar. Antes de empezar, un par de sugerencias. Sí, este webinar va a ser grabado y va a estar disponible en los canales de YouTube de la Red Iberoamericana de Participativa y en otros canales. Por favor, si no quieren que aparezca su rostro de más, pueden mantener su cámara cerrada. También contamos con interpretación al portugués. Para poder escuchar en portugués, por favor vayan al icono de interpretación en la parte inferior del Zoom y seleccionen el canal de portugués. ¿Vale? Ya lo mencionaba. Si ya empezamos la grabación, por favor, si no quieren que sea grabado, pueden mantener la cámara cerrada. Muchas gracias a todos por sumarse. Mi nombre es Karen Soacha, cocoordinadora de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa. Nos complace que podamos generar este espacio de conversación sobre la movilización detrás de la ciencia ciudadana para la creación de políticas públicas y toma de decisiones. Tenemos dos preguntas que movilizan a la red y que ha generado este webinar, que es cuál es el nivel de integración de la ciencia participativa en la toma de decisiones en Latinoamérica y el Caribe, y qué es lo que facilita o obstaculiza ese reconocimiento de la ciencia participativa y ciudadana en esa toma de decisiones. No me extiendo más y le voy a dar la palabra a las coorganizadoras de este evento, que son la alianza que hicimos entre la Red Brasilera de Ciencia Ciudadana, la Alianza Aguas Amazónicas, el Instituto Nacional de Ciencia Ciudadana y la Red Iberoamericana. Así que le doy paso a Natalia Aguilardi López de la RBCC. Natalia, te escuchamos. Pues, sí, Bom, é uma honra estar falando com vocês hoje, representando a Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Ah, a rede foi criada em 2020 como um movimento colaborativo para democratizar o acesso à ciência e favorecer práticas participativas ah, em todo o Brasil. Hoje a rede reúne pesquisadores, professores, estudantes, coletivos sociais, instituições públicas e privadas, e cidadãos interessados em produzir conhecimento científico de maneira inclusiva, ética e socialmente relevante. Nossa atuação se fundamenta em valores claros, com engajamento público com a ciência, o direito universal ao conhecimento e o compromisso antidiscriminatório, e nos 10 princípios orientadores da Associação Europeia de Ciência Cidadã, que foram adaptados para o contexto brasileiro e que ressaltam a participação ativa, a coprodução e a abertura de dados. A rede incentiva a realização de mapeamentos, divulga iniciativas, promove processos formativos, promove encontros científicos, busca promover articulações nacionais e internacionais e opera sobre um modelo de governança democrática composto por um comitê de gestão, um conselho de governança, uma secretaria executiva e grupos de trabalhos. Então, um ponto estratégico da trajetória recente da Rede Brasileira de Ciência Cidadã foi a revisão, a, a contribuição da rede na formulação de políticas públicas. Então, com base nas recomendações que foram consolidadas em documentos que foram produzidos pela rede, que propõem incentivos específicos sobre a política de dados abertos, o incentivo à infraestrutura tecnológica e aberta, e mecanismos de reconhecimento a participantes tanto acadêmicos quanto não acadêmicos. Então, a rede, com base nesses princípios, tem dialogado com diferentes instâncias da gestão pública e procurando contribuir com as políticas públicas. Em 2025, a rede brasileira avançou de forma concreta com o diálogo e contribuindo para 3 políticas públicas, uma delas no município de Linhares, no estado do Espírito Santo,
outra no município de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. Nesses dois municípios, nós contribuímos com a revisão textual de propostas para a inclusão da ciência cidadã dentro de um plano municipal de educação ambiental. Essas duas contribuições resultaram recentemente, né? Essas duas minutas foram aprovadas como leis, né, que instituíram o programa de ciência cidadã nesses dois municípios. E mais recentemente, a gente contribuiu com a revisão de uma minuta de um projeto de lei para o município de Lençóis, na Bahia, que a Blanche vai comentar daqui a pouco com vocês. Então, essas experiências que a gente tem tido com a Rede Brasileira de Ciência Cidadã mostra que a rede atua fazendo uma ponte entre sociedade civil, academia e gestores públicos e contribui, de certa forma, com a construção dessas políticas baseadas em evidências, para o fortalecimento de uma democracia científica e para a produção de conhecimento útil para as decisões e que é útil também para a vida das pessoas e para os diferentes territórios aqui no Brasil. Desculpa ter falado rápido, mas a gente só tem 2 minutos e eu espero poder contribuir depois nos debates que a gente vai ter em seguida. Obrigada. Muito obrigada, Natalia. Eh, Vamos a dar paso ahora a Mariana Varese de la Alianza Aguas Amazónicas. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Varese y coordino la Secretaría Técnica de la Alianza Aguas Amazónicas. La Alianza Aguas Amazónicas empezó a gestarse en el 2016, en realidad tratando de conectar los esfuerzos ya existentes y bastante robustos de escala local de monitoreo comunitario para el manejo de recursos naturales, de territorios, especialmente con enfoque en ecosistemas acuáticos. Y así formalizamos en el 2019 la Red Ciencia Ciudadana para la Amazonía. Y la pandemia fue un momento de sacudón para todos, incluyéndonos. Y entre el 2022 y 2023 hicimos una revisión de nuestro plan estratégico y hubo yo diría, un clamor de los socios por más explícitamente incorporar en nuestros objetivos y en nuestra estrategia función de la alianza de poner en uso el conocimiento y las mismas colaboraciones generadas para influenciar sobre políticas, decisiones, programas a distintas escalas. La más ambiciosa, la escala de la cuenca amazónica. Entonces, estamos formalizados desde el 2023 con una junta directiva, programas y grupos de trabajo, un comité de conducta y otros órganos de gobierno, una estrategia que nos ordena, digamos. Y tenemos asambleas anuales donde se toman decisiones mayores sobre los estatutos y sobre los planes de acción para el siguiente año, año y medio. En ese sentido, hoy en día la Alianza Aguas Amazónicas está compuesta por más de 30 organizaciones de varios países, de la cuenca amazónica y además organizaciones de Estados Unidos y de Francia. Son organizaciones que son universidades, institutos de investigación, pero también ONGs o organizaciones de sociedad civil, de conservación en terreno y algunas organizaciones de base. Buscamos conservar la integridad y conectividad de los ecosistemas acuáticos de la cuenca amazónica, contribuyendo al bienestar de los pueblos amazónicos, cuyas formas de vida, alimentación, cultura están profundamente ligados a estos ríos, lagos, lagunas y bosques inundables. Y lo hacemos a través de impulsar el conocimiento y fortalecer la gobernanza de manera colaborativa. Un elemento muy clave de nuestra naturaleza es buscar conectar
iniciativas y actores de escala local, subnacional, nacional, amazónica y de distintos sectores, con distintas experiencias y fortalezas. En el último año hemos tenido una experiencia muy interesante de poner el conocimiento en una acción de incidencia que ha sido combinar en realidad solo el conocimiento y la evidencia no son suficientes, sino ha sido muy poderosa la coalición y la acción coordinada de los actores para apoyar al gobierno de Brasil a enviar a la Convención de Especies Migratorias una propuesta para la conservación, un plan de acción para la conservación de los grandes bagres migratorios amazónicos. De ser aprobada en marzo, este se vuelve un marco de política regional que puede informar a los estados y organizaciones de sociedad civil en acciones para la conservación de estos gigantes migratorios. Nos encantó convocar la idea, apoyar esta convocatoria, Karen fue el motor, porque un desafío muy grande que tenemos en ciencia abierta y participativa en general es cómo asegurar que la información que se genera, las coaliciones que se generan, tengan un impacto en la realidad, en las políticas y en la calidad de vida nuestra, en la gobernanza y en nuestro ambiente. Así que muchas gracias, Karen, y bienvenidas y bienvenidos todos. Mucho gusto estar acá conversando. Gracias, Mariana. Yo creo que una introducción también muy válida en el contexto de lo que hablamos hoy. Le doy el paso a Sarita Albagli del Instituto Nacional de Ciencia Ciudadana y del IBICT. Bienvenida, Sarita. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez todas aqui. Isso sinaliza, né, como é que nós estamos conseguindo criar em nível de América Latina, Caribe, esse esforço conjunto de pensar o que é uma ciência cidadã, ou ciências cidadãs e participativas no nosso contexto. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Meu nome é Sarita Albagli, eu sou pesquisadora do IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e no momento coordeno um programa de pesquisa que é parte de uma das linhas estratégicas hoje consideradas pelo governo brasileiro de investimento em ciência, tecnologia e inovação, que são os INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que cobrem diversas áreas consideradas estratégicas para o Brasil hoje, e tivemos a felicidade de ter um projeto aprovado, um INCT de Ciência Cidadã, que começou no início de 2024 e é um projeto que dura 5 anos, de duração de 5 anos. Esperamos, quem sabe, poder tê-lo renovado, enfim, depois desses próximos 5 anos. Mas a nossa ideia, e trabalhamos de maneira muito orgânica com a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, e também com a Cives, que é uma plataforma digital de ciência cidadã, porque a nossa intenção é deixar um legado de discussão, de infraestruturas, de coisas que possam ser, de fato, jogar para frente essa institucionalização, né, da ciência cidadã e participativa de uma perspectiva nossa, né? Nós nos organizamos em 6 ou 7 linhas de pesquisa, de investigação e de ação. Então, a nossa intenção é sempre produzir conhecimento, mas fazer com que esse conhecimento tenha implicações práticas na construção de iniciativas, nos subsídios às políticas. E nós acreditamos que a influência, eu diria assim, que a ciência cidadã pode vir a ter, ou já está tendo, ou pode vir a ter nas políticas públicas, ela envolve uma série de dimensões que estão espelhadas nas nossas linhas de pesquisa e ação. A linha 1, que é de participação, engajamento, a linha 2, que são das infraestruturas
técnico-científicas ou sociotécnicas, a linha 3, que trabalha com a questão dos protocolos e da governança de dados, a linha 4, que envolve a questão da formação, a linha 5, que é de comunicação para vários públicos, inclusive aqueles formuladores de políticas públicas, a linha 6, que é a linha que pensa a discussão teórico-conceitual sobre ciência cidadã, e a linha 7, que é uma linha transversal que envolve, inclusive, cooperação nacional e internacional. Nós acreditamos que essa influência, muitas vezes de uma forma não tão pacífica, né? Nós acreditamos que a ciência cidadã é também uma ferramenta de influência, mesmo em cenários de conflito e de diversidades, onde você tem atores em situações muito distintas nas relações de poder, e, portanto, mobilizar essas diferentes dimensões, elas são cruciais para que a gente tenha, de fato, uma ciência cidadã que possa ser um instrumental valioso, principalmente para aquelas populações em situação de vulnerabilidade ou vulnerabilizadas nos arranjos territoriais, nas políticas públicas, nas várias dimensões que a ciência cidadã ela pode vir a oferecer. Então, nós estamos muito empolgadas com essa discussão e conhecer e dar visibilidade para essas experiências que vão ser apresentadas aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Sarita. Un excelente contexto y una celebración también de la creación del Instituto Nacional de Ciencia Ciudadana del programa en Brasil. Y por último, para ya cerrar esta apertura, Anabela Plos, en representación de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa. Hola a todos, buenos días. En función del tiempo procuraré ser breve. Mi nombre es Anabela Plos, junto con Karen y otros miembros co-coordinamos el espacio de la RICAP. La RICAP surgió en 2017, básicamente de la voluntad de conectar y fortalecer, bueno, a quienes trabajan con cuestiones de ciencia participativa en Iberoamérica. Nuestro mayor desafío, bueno, es poder representar a todas las partes, tanto lo que es desde América como la parte europea, y también cuestiones en cuanto a las temáticas de ciencia ciudadana, sea tanto con problemáticas sociales como ambientales. Así que la verdad que nuestro desafío es bastante grande. Les Te cerró tu micrófono, Anabela. Anabela, sí, se te fue. Perdón, acá, perdón. Les comentaba que les dejaba en el chat los principios de gobernanza de la RICAP, de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa. Estamos convocando, y esto también lo vamos a estar charlando a lo largo del encuentro de hoy, para distintas actividades, pero bueno, quería dejar en claro que si bien tenemos todas las cuestiones de principios y gobernanzas y demás, la forma, por ejemplo, que tenemos de integración en los distintos países varía un montón. Cada país tiene su problemática. Oímos algo de la parte de Brasil, pero bueno, ahora a continuación escucharemos otro. Y básicamente lo que nos facilita es comunicarnos, cada uno en el espacio de la RICAP trae distintos backgrounds bueno, la formación. En mi caso es en cuanto a lo que son datos de biodiversidad. Yo participo dentro de GBIF, y GBIF tuvo una participación bastante interesante en los inicios de la RICAP, pero bueno, también, como decía, la parte de problemáticas sociales y demás, que otros miembros, muchos de los fundadores de RICAP que hoy están acá, y les agradezco que se hayan sumado, han ido sumando. Así que bueno, espero que les resulte interesante y muchas gracias por el espacio. Maravilloso, muchas gracias, Anabela. Muy retador, sí, lo sé, súper retador decirlo todo en 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, somos bastante ambiciosos hoy con el webinar y tenemos unas ponentes y unas experiencias por compartir que celebramos que hayamos podido reunir a estas personas en este espacio. Vamos a tener 2 charlas de contextualización por parte de Guillermina Donofrio y por parte de Freddy Rodríguez. Después de esas 2 charlas de contextualización sobre el rol de los datos ciudadanos o de los datos de la ciencia ciudadana en la política pública y en la toma de decisiones, 6 colegas nos compartirán experiencias sobre el uso de la ciencia participativa en
sistemas nacionales de estadística, en la creación de políticas públicas en Brasil, en el caso de iNaturalis Bolivia, en Ecopore Amazonía y finalmente una investigación que estamos coordinando desde la RICAP con la contribución de la ciencia participativa al seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, voy a dar inicio a la charla de Guillermina Donofrio. Guillermina Donofrio es doctora en ciencias sociales y especialista en política, gestión y medición de la ciencia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño, implementación y evaluación de políticas de ciencia y tecnología, liderando el desarrollo de programas e indicadores estratégicos para la toma de decisiones públicas. Fue directora nacional de programas y proyectos y de información y estudios en la cartera gubernamental de ciencia de Argentina, impulsando políticas de ciencia abierta, datos abiertos y ciencia ciudadana, incluida la creación del Programa Nacional de Ciencia Ciudadana y la realización del primer encuentro nacional del área. Es la primera autora de un influyente policy brief de UNESCO y Claxo sobre ciencia ciudadana y políticas en América Latina y miembro de la RICAP, felizmente. Su trayectoria combina gestión pública, producción académica y docencia con un enfoque que pone en valor cómo la participación social y la apertura del conocimiento fortalecen la evidencia para las políticas públicas. Guillermina, somos todo oídos. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto enorme, un honor formar parte de este panel tan interesante y me han dado el rol de abrir juego, de socializar algunas cuestiones en términos de definiciones, de poner como un panorama, una misma hoja sobre algunas cuestiones, así que allí vamos. Em, un muy breve disclaimer, las imágenes que correrán son de ciencia participativa real, fundamentalmente de un mapeo que hicimos hace un tiempo en Argentina. Karen, vas a tener que pasarme. Bien, primero que nada vamos a la definición. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre la ciencia participativa, sobre la ciencia ciudadana. Me voy a apoyar en una definición hoy ya más canónica de la UNESCO a partir de la recomendación que hace unos años firmaron muchos estados miembros de nuestra región y que tiene que ver con que lo que define el núcleo de la ciencia participativa o la ciencia ciudadana es entenderla como modelos de investigación científica de pura ley, digamos, o sea, no algo que es una forma de conocimiento que no pueda tener la rigurosidad de la creación de nuevo conocimiento científico, que llevan a cabo tanto científicos no profesionales como en asociación con programas científicos oficiales o con quienes hacen de la investigación académica su profesión y su medio de vida y que, como decía, utilizan metodologías válidas desde el punto de vista científico, que se embarcan en un proceso de investigación con sus distintas etapas, en algunas o todas ellas, ahora volveremos a ello, y que es un tipo de investigación y de construcción y generación de conocimiento que está actualmente muy apoyado y que ha sido muy ampliado gracias a plataformas en la web y medios sociales y a equipos y programas informáticos de código abierto que nos han facilitado, especialmente a través de aplicaciones móviles, facilitar la interacción con esta diversidad de actores. Por favor, la siguiente. Hay un conjunto de elementos o de atributos que hacen a esta producción de conocimiento científico original y riguroso especial, que es la ciencia participativa o ciencia ciudadana, que en primer lugar cabe decir y repetir que es un panorama súper amplio, súper diverso de prácticas y de iniciativas porque también hay distintos modelos de participación abierta de estos agentes sociales, que no son los científicos tradicionales, con su guardapolvo o en su institución académica, que llegan a participar de las experiencias y de los proyectos de ciencia ciudadana o participativa por muchas motivaciones diferentes. A veces el puro gusto en participar en
un tema que les resulta de interés, como el avistaje de aves que veíamos en la diapositiva anterior, entre otros, ese es un ejemplo clásico, que realizan estos procesos de investigación además con metodologías muy distintas, cuantitativas, cualitativas, con técnicas de recolección y de procesamiento de la información también muy distintas y con una variedad de disciplinas muy grande. O sea, en realidad uno podría plantearse que todo esto que estoy diciendo, salvo la cuestión de las motivaciones y los modelos de participación, en realidad lo que estoy describiendo es al mosaico de experiencias que la propia ciencia nos ofrece y estaría bien verlo de esa manera. Pero, por ejemplo, tenemos allí a alguien que está en aguas subterráneas, en un mar, vestido de buzo y que no es un investigador que se puso todo ese traje para ir a tomar datos, como en una investigación tradicional, sino que es un buzo amateur que participa y colabora con un proyecto de ciencia ciudadana interesado por aportar datos desde su actividad de buzo, ¿sí? Bueno, voy a pasar seguimos, Karen, en la otra. Em, no me voy a detener en esto, que hay mucha bibliografía sobre esta cuestión, pero quise traer simplemente la idea que hay un aspecto, podría decir analíticamente como en tensión, pero lo importante es que hace a la riqueza y a la diversidad de las experiencias de ciencia participativa, que tiene que ver con dos tradiciones que surgen en paralelo, la norteamericana, la británica, una que tiene que ver más que nada con una contribución de los participantes a la recolección, especialmente a la observación del mundo natural que viene de la tradición norteamericana, que es la más conocida y defendida por quienes hacen un planteo de lo eficiente que es la producción de ciencia participativa ciudadana en la velocidad de la producción de datos, por ejemplo, al ampliar quiénes son todas las personas que aportan datos cuando sacan fotos con sus aplicaciones móviles a distintos a aves, a distintos objetos del mundo natural, pero también hay una tradición que surgió casi simultáneamente de corte más británico, que hace énfasis en y que tiene no casualmente que ver con las ciencias sociales ligadas a a las ciencias participativas, que tiene que ver con una visión más de co-diseño y construcción del conocimiento, en que busca tiene un enfoque muchísimo más democratizador de la participación en la investigación y que está asociada un poco más a el corazón de este webinar, que tiene que ver con cómo la ciencia puede dar respuesta a necesidades, a problemas sociales y entonces una ciudadanía científica más activa que pueda tener un vínculo explícito con la política pública. No es que son dos tradiciones que van hablando cada una con su club. Son dos tradiciones analíticas que muestran que en realidad hoy se ven entrelazadas. Claramente uno podría encontrar que hay iniciativas que van mucho más, que las podría uno clasificar mucho más en una tradición o mucho más en otra, pero estas cosas están bastante texturadas. Seguimos, Karen, por favor. Esto es lo que les decía que además de esa tradición, de esas tradiciones que tenemos en la bibliografía y que todo análisis sobre la ciencia participativa que se predice tal va a citarnos, lo que tenemos en nuestra región es un riquísimo mosaico local de experiencias que van de una punta a otra de las disciplinas de investigación en las cuales los ciudadanos, las ciudadanas, los activistas, los voluntarios, todos términos que se utilizan en la descripción de las prácticas de ciencia ciudadana y participativa, tienen lugares que tienen que ver con, por ejemplo, participar en la recolección de información en un proyecto de justicia ambiental en el propio barrio, en la propia zona en la que
yo vivo y que tengo problemas de contaminación severos, de contaminación en términos de olores, del agua, de un montón de cuestiones, y que mi participación en esa iniciativa, o por ejemplo, en una de esas imágenes se ve la participación de chicos en una escuela y en un barrio, marcando en un mapa por qué lugares corre el agua cuando hay una inundación. Entonces convive, y ¿qué están marcando? Con su saber local, la pregunta científica de ese proyecto, dicen los investigadores profesionales, meteorólogos, oceanógrafos y demás, suelen decir que su pregunta científica es ¿cómo se mueve el agua? Y además de las mediciones que se tienen, que en muchas oportunidades la ciencia tiene un acceso a ciencia y los organismos de medición de fenómenos climatológicos tienen estaciones medio, ¿cómo se llama esto? Experimentales, tienen estaciones de medición de algunos de estos fenómenos en unos pocos puntos. Cuando aparece la expertise local, la expertise de el conocimiento que tienen las personas que se suman a este tipo de iniciativas, los puntitos en el mapa se van a multiplicar y la información va a tener otro peso para poder tomar acciones, como en ese proyecto para Anticipando la Crecida, es el proyecto que estoy mencionando, para poder actuar con más rapidez ante la próxima vez que venga la crecida de agua, aunque no haya llovido en un lugar, porque tenemos un mapa y una información bien detallada y muy granular que nos permite tomar anticipadamente esas decisiones. Y entonces, ¿quiénes toman esas decisiones y toman esos datos? Organismos como Defensa Civil, como municipalidades, y la articulación de proyectos como ese es mucho más que por lo lúdico e interesante que tiene trabajar o ser parte de un proyecto y ser científico por un día, por un mes, por lo que fuese, y sentir el gusto de participar en un proyecto, que hay muchas personas que desde allí es su involucramiento, pero ahí tiene que ver con resolver, poner en valor conocimiento eh, afectivo, no formalizado, que viene de la experiencia personal, pero al servicio de resolver problemas que tenemos hoy aquí y que no son menores. Y bueno, no me voy a detener en todos los que están en esta imagen, que tendría para hablar un largo rato por una cuestión de tiempo, pero que en definitiva lo que quería hacer hincapié es que cuando hablamos de ciencia participativa en nuestra región, tenemos diálogo fluido con comunidades, más allá del término, tenemos una larga tradición del término ciencia ciudadana, el término ciencia participativa, una larga tradición de investigación-acción que podríamos recuperar para pensar todo lo que tenemos y todos los avances que tenemos en esta cuestión, como las organizadoras ya contaban en la presentación, ¿verdad? La siguiente, Karen, por favor. Y quiero marcar cuatro beneficios de las prácticas de ciencia participativa, que perdonen la circularidad de algunas de estas cuestiones, pero es como sentar las bases para también los casos que vienen después. Em, un primer importante beneficio es que aportan un conocimiento nuevo que es muy difícil de conseguir de otros modos, y sobre esto se van a apalancar la utilidad que tiene para muchas políticas públicas por la cuestión de las grandes extensiones geográficas en tiempo real. Se descentraliza la recolección y también el análisis de información útil para la toma de decisiones. Allí hay una imagen que tiene que ver con un proyecto que se apoya en aplicaciones móviles para el reporte de la ciudadanía sobre unos triatominos, en especial buscando vinchucas que están asociadas a una enfermedad endémica en Argentina, pero que como están en los hogares, las posibilidades de poder mapear en detalle dónde están estos triatominos se multiplica cuando esto está. Karen, no me digas que ya tengo que
que cerrar porque me falta. Bueno, también hay un segundo beneficio que tiene que ver con cómo van, mientras las personas participan, moldeando la percepción sobre los fenómenos, los cambios de comportamiento. Hay múltiples proyectos en ese sentido. Solo me voy a quedar con una imagen que tiene que ver con los residuos domiciliarios. O sea, no solamente es la riqueza de la información que construimos participativamente y los efectos que esto puede tener en las políticas, sino las tomas de conciencia. Por favor, pasa a la siguiente, así avanzo un poquito más. Em, Esto ya lo mencionaba, la orientación de la agenda científica hacia necesidades de las comunidades locales y la democratización de la política pública que se basa en evidencia. Ahí hay dos imágenes que tienen que ver con un proyecto que mapea fauna atropellada en Argentina. Entonces, la utilidad que tiene y el uso que tiene hoy, ¿no? Porque no es solo una utilidad potencial, la formulación de la política de vialidad basada en los reportes de fauna atropellada que hay en Argentina es inédita, ¿sí? Tiene una utilidad muy concreta. La calidad de esos datos va mejorando con el tiempo y es un muy buen ejemplo de política pública basada en evidencia. Pasa un poquito más Karen, que solo anuncia algunas cosas. Hay algo que no voy a poder abordar en mérito del tiempo, pero que tiene que ver con, bueno, para poder, que también hace a qué es la ciencia participativa en nuestra región, como un programa de primeros pasos. Hay un texto, el Policy Brief de UNESCO, que esto está bastante abordado, no me voy a detener aquí, pero que sí quiero resaltar el rol que tiene la comunidad, que tiene la comunidad de ciencia participativa, que tiene hacer comunidad por formación de metodologías. Cuando repasaba algunas cuestiones para esta presentación, pensaba la importancia que tienen las acciones de formación de agentes gubernamentales para que no solo conozcan la información disponible, sino la puedan utilizar, que hay muchas etapas de un proceso de investigación en las cuales también puede ser que la ciencia participativa haga aportes en la evaluación de políticas públicas. Pero bueno, ahí hay también una interrelación, una poner en valor, visibilidad y reconocimiento de iniciativas que nunca van a ser pocos los mecanismos. Pasame la siguiente, Karen, que llego a otro punto y cierro, por favor. Em, Acá quería plantear algunos ejemplos que me parece que para abrir juego en esta introducción, que tienen que ver con experiencias concretas que hoy ya están sucediendo en nuestra región, de cómo se integra la ciencia participativa con otras áreas de política pública, ¿no? En ese programa de primeros pasos que yo solo mencionaba, hay acciones que uno podría discutir y puede ser el origen de otra charla y otra conversación, eh, hacer desde los estados para promover la ciencia participativa. Pero la ciencia participativa es más allá de las políticas públicas para la ciencia participativa. Y acá lo que quiero mencionar es que hay algunas experiencias que yo voy a dar algunos ejemplos de Argentina, que es el lugar donde más conozco algo de lo que está pasando, pero que se ven a nivel global y también a nivel de nuestra región, por supuesto. Hay como vertientes muy claras en la articulación con políticas que tienen que ver con los sistemas de alertas tempranas de riesgo ambiental, con las aplicaciones con propuestas de políticas de mitigación, algunos de esos problemas ambientales. Eh, por ejemplo, ahí hay y también con programas de ciencia ciudadana y monitoreos ambientales en escuelas, ¿no? Ahí se cruzan dos de estas cuestiones. En educación es uno de los lugares donde la incidencia de la ciencia ciudadana está teniendo un peso enorme. Hay experiencias crecientes en Brasil, en Argentina, por hablar de Iberoamérica, también hay varias en España, que dan cuenta ya de programas más institucionalizados que apoyan la articulación de la ciencia participativa en ámbitos escolares, que requiere otro montón de cuestiones. Pero ahí que hay una imagen del proyecto Mateo de Córdoba,
y me refiero a la primera imagen, a la que dice zona de científicos, a ese niño tan entusiasmado, hay otra que tiene que ver con la utilización de información producida en ese proyecto, fundamentalmente en escuelas, que se utiliza con los mismos metadatos para reportar la información hidrológica a nivel de la provincia. Y hoy está en paridad con los datos que producen desde todas las instancias como más formales del Servicio Meteorológico Nacional, etcétera, etcétera, de esta propia red hidrológica, con las que se producen por Ciencia Ciudadana, que de nuevo, cuando uno solapa un mapa con el otro, le va a permitir tener una granularidad que para muchos fenómenos climatológicos va a ser clave para decir no solo si va a llover o no va a llover hoy. Bueno, Córdoba es un caso en Argentina de tormentas severas, de un montón de cuestiones, pero fíjense cómo no es solo el aspecto de divulgación del conocimiento, de influencia en las vocaciones científicas, de aprender ciencia de otra manera, haciéndola en el ámbito escolar, que muchos de estos programas están alentando formación de docentes en instancias de este tipo, Guillermina, sino, sí, ya cierro. por Y el pez que está ahí, el que es un pescador, ya pobre, ya salió del agua, es porque también hay aplicaciones productivas, económicas de mapeos que se hacen. Y nada más. Creo que había una más, pero que queda Te lo para... agradezco muchísimo, lo siento por todos, pero tenemos una agenda No, muy justísima hoy. perdón, Sí, perdón por extenderme. muchísimas gracias, Guillermina. Creo que fue una muy buena, digamos, introducción y también compartirnos más experiencias sobre Argentina. Yo quisiera darle el paso ahora a Freddy Rodríguez. Te lo agradezco muchísimo. Esta presentación va a estar disponible. Van a poder tener los datos y los diapositivas que Guillermina estuvo presentando durante la charla. Le voy a dar el paso a Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez Galvis es el líder regional para América Latina y el Caribe de la Global Partnership for Sustainable Development Data. Dirige los compromisos técnicos y políticas en la región para cerrar brechas de datos que permitan una mejor toma de decisiones basadas en evidencia. Antes de unirse a la Global Partnership, Freddy fue oficial del Programa de Datos para el Desarrollo Sostenible en CPI, consultor en datos abiertos para la Cámara de Comercio de Bogotá y coordinador de regulación estadística en el Instituto de Estadística de Colombia, DANE, liderando el tema de calidad para la adhesión de Colombia a la OCDE. Tiene un MBA de la Universidad Externado de Colombia y es profesional en administración de Cardiff Metropolitan University en el Reino Unido. Muchas gracias, Freddy, por sumarte el día de hoy. Muchísimas gracias, Karen, y a todos por la invitación. Para mí es un gusto poder hablar un poco de ciencia ciudadana o datos ciudadanos, como en algunos espacios también lo conocemos, dependiendo de los sectores en que se esté trabajando. Pero un poco lo que les vengo a traer el día de hoy es también la dinámica, cómo se va dando en los diferentes contextos y cómo se denomina también en el mundo de la estadística y de los que trabajamos con datos para toma de decisiones. Adelante, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, primero hablarles de el tema de los datos es clave y hablando de ciencia ciudadana, algo importante. Hace 3 años, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en el cual se hablaba que por cada dólar invertido se tiene $32 en retorno o dependiendo la moneda de cada uno de los países, por cada peso, por cada colón, por cada peseta, por cada euro, vamos a retornar $32. Pero esto cómo se mide también de los impactos que se tiene en cada uno de los espacios donde se está invirtiendo en transformación de datos. Es decir, que los datos se utilicen para toma de decisiones y se vean también de una manera mucho más tangible dentro de los proyectos, que las personas vean algo en retorno y que vean también esto cómo se va viendo en toma de decisiones mejor dadas por parte de los actores locales, las mismas comunidades, los gobiernos locales y también a nivel nacional, cada uno de los ministerios y actores que están trabajando en ello. Adelante, por favor, Karen. Entonces, aquí le puedes dar 4 veces porque está ahí programado. Em, ¿Por qué son importantes los datos ciudadanos? Voy a comenzar un poco hablando de datos ciudadanos que tienen que ver con la ciencia ciudadana también. Y es el empoderamiento de la ciudadanía. Ya Guillermina lo mencionaba un poco de estos aspectos de empoderamiento y de convertir a las personas o a los ciudadanos en agentes de cambio. Esta parte de agentes de cambio es algo que nosotros hemos venido trabajando mucho en la Global Partnership también a través
de una iniciativa que se llama la Iniciativa de Valores de Datos. Y es cómo yo me veo reflejado también en la toma de decisiones. Yo como ciudadano, yo como actor que pertenezco a una comunidad específica, especialmente aquellas que son más marginadas, me veo dentro de ese reflejo en la información para que se pueda también realizar programas mucho más puntuales. El segundo es esa disponibilidad, puntualidad, calidad y desagregación de los datos. La desagregación es un costo muy alto cuando hablamos de construcción de información para los sistemas estadísticos nacionales o incluso la información no oficial, cada variable, cada pregunta que se incluye en algún cuestionario o incluso la dedicación que toman aquellos actores que hacen ejercicios voluntarios de captura de información, cada uno de esos temas va a tomar también un costo adicional. Es por esto que a través de la ciencia ciudadana o incluso los datos ciudadanos se puede empezar a generar una información mucho más puntual. También creo que este es el punto más importante, es hacer visibles esas realidades que son invisibles para aquellas comunidades que por diferentes circunstancias en nuestros países no se puede visibilizar esa información, porque a veces la estadística solo toma ciertos aspectos o porque no llega la cobertura de información y no hacen digamos que una recolección de información específica en algunas zonas de los países, porque son rurales, porque no tienen la capacidad económica, la infraestructura no les permite movilizarse, y por tanto ahí es donde se ve como esa necesidad de trabajar con los datos ciudadanos o ciencia ciudadana. Y hay que reiterar acá, no es que sea algo nuevo la ciencia ciudadana o los datos ciudadanos, como últimamente se denominan en el mundo de los dateros o de la estadística, especialmente porque se puede ver de una manera mucho más colaborativa. Por último, está el enfoque de colaboración y es algo que se está dando en el marco del trabajo con la Oficina de Estadística de la División de Estadística de las Naciones Unidas y es construir dentro de lo que están los estándares internacionales de la estadística, pero también trayendo fuentes no tradicionales de información, que es como se denominan, por ejemplo, a los datos geoespaciales o, en este caso, a los datos ciudadanos o ciencia ciudadana. Adelante, por favor, Karen. En este caso hay dos elementos que se han dado. Entonces, por un lado está la definición, que en estos últimos 2 años se han dado discusiones entre sociedad civil y la comunidad estadística de cómo definir esta fuente no tradicional de información. Y hay dos elementos que también lo mencionaba Guillermina y seguramente también nuestra colega de Colombia en un momento también lo mencionará y es esa participación a lo largo de la cadena de valor, es decir, que los ciudadanos o las comunidades que están trabajando en levantamiento de información de datos ciudadanos o como antes se denominaban datos generados por la ciudadanía, es importante que se dé a lo largo de todo el proceso y no únicamente en las instancias de consulta sobre lo que se quiere conocer de aquellas comunidades o de aquellos actores. Y esto ya se está volviendo cada vez mucho más estructurado a través de un marco que se ha construido y que es como la línea base de trabajo para cada uno de los países, pero todavía hace falta un proceso. Y traje también una definición que se ha venido trabajando incluso con actores que han estado involucrados en el proceso de ciencia ciudadana y es porque los datos ciudadanos tienen una correlación directa, simplemente es que en algunos casos se denominan de manera distinta, pero hay muchas formas de llamar ciencia participativa, datos ciudadanos u otros conceptos específicos que al final nos llevan a el ejercicio de colaboración y de trabajo conjunto. Adelante, Karen. Que rápidamente para mencionarles, Colombia es uno de los países que está liderando en la región el tema de datos ciudadanos y no voy a ahondar mucho acá porque sé que desde el DANE van a abordar esto, pero en una iniciativa que nosotros tenemos con el gobierno de Colombia, trabajamos en Kenia, Ghana y Colombia, específicamente para sobre datos ciudadanos y datos inclusivos. El tema de datos inclusivos es llegar a esas comunidades, a esos sectores o las temáticas donde la desagregación de información es necesaria. Por ejemplo, en el caso de Colombia está más relacionado con discriminación y también se van a ver otros aspectos específicos. Adelante, por favor. Pero también Colombia ya viene trabajando en otras temáticas específicas de datos ciudadanos o en, como lo denominan en el sector salud, de vigilancia comunitaria. La vigilancia comunitaria es un ejercicio de colaboración que viene desde el Instituto Nacional de Salud de Colombia y específicamente las Juntas de Acción Comunal hacen un ejercicio de recolección de información que complementa la estadística oficial o la información en la cual se puede empezar a recolectar datos de manera directa desde las comunidades sobre vectores específicos relacionados, por ejemplo, con dengue, chikungunya, estas enfermedades infecciosas que pueden acelerarse rápidamente en ciertos espacios o lugares del país
y a través de esta colaboración con las juntas de acción comunal, pues permite capturar la información no únicamente de cuando se reporta en los centros de salud, clínicas, hospitales, sino que a su vez también los ciudadanos de manera directa pueden empezar a reportarlos. Adelante, Karen, por favor. Por otro lado, también está la República Dominicana, con un ejercicio que se ha hecho interesante para aquellos que conozcan la cartografía colaborativa. Humanitarian OpenStreetMap, estuvimos trabajando específicamente en un trabajo de captura de información para identificar las zonas donde el sargazo, que es esta alga que en algunas islas del Caribe afecta mucho el turismo y también la economía. Entonces, capturar esa información y poder hacer un análisis de cuándo viene el sargazo en ciertas zonas del país, especialmente las costeras donde hay turismo, es clave para tomar unas decisiones rápidas y los ciudadanos se ven en ese involucramiento. Esto sirve para tomar decisiones directas de los gobiernos, pero por ejemplo también para las cadenas hoteleras y otros actores como la comunidad académica que están muy involucrados en el seguimiento a cuál es el fenómeno del sargazo, porque ha sido algo de cambio climático que ha evolucionado mucho en los últimos 10 años y efectivamente ya está afectando a varias zonas de la República Dominicana, incluso varias islas del Caribe que se ven afectadas por esto. Adelante. Karen. Por otro lado, les he mencionado de algunos ejercicios que son liderados por los gobiernos y en trabajo colaborativo con la ciudadanía o las organizaciones de sociedad civil, pero hay algunos que también son 100% liderados por las organizaciones de sociedad civil. Les mencionaba el de Colombia sobre dengue, chikungunya y demás, pero también está, por ejemplo, este de Dengue Chat, que es 100% liderado por la comunidad y en varios países de América Latina ya existe y se reporta directamente, es a través de aplicaciones, pero la comunidad va reportando la información y les permite a ellos también hacer un seguimiento. Obviamente la colaboración con el gobierno es clave para que esta información sea útil dentro de lo que se ha identificado y por eso el trabajo con la División de Estadística de Naciones Unidas y las oficinas de estadística más varias organizaciones de gobierno, es clave que la información sea útil para tomar decisiones, no simplemente para tener unos informes, sino esto cómo de verdad alimenta la toma de decisiones, caso particular el que les mencioné, Instituto Nacional de Salud. Adelante. Aquí un ejemplo rápido de Ghana. Ghana ha trabajado mucho en el tema de violencia de género y en conjunto con el Ministerio de Género en ese país, más la Oficina de Estadística y otros actores, se ha visto cómo la información se puede reportar. Aquellas víctimas de violencia de género pueden reportarla, pero también se toma una decisión específica por parte del ministerio, de la policía o incluso el sector judicial del país para saber qué acciones se deben tomar. Entonces, esto es clave para que los países también tomen decisiones muy rápido. Adelante, por favor, Karen. Adelante, esto lo vamos a saltar. Yendo ya al punto clave también un poco de la presentación y dando los contextos, un poco tomando también lo que mencionaba Guillermina y de mi parte, existen por un lado los retos que en muchos de los casos se convierten en oportunidades, ¿sí? Y es este ejercicio de tener una calidad y estandarización. En lo posible se debe tener también formas para que hablen los diferentes datos, ¿no? No se puede tener una información desde sociedad civil y luego que no contraste también con lo que tiene a veces gobiernos o incluso entre organizaciones de sociedad civil que trabajan las mismas temáticas. Por otro lado está el tema de sostenibilidad en los procesos, por ejemplo, el financiamiento y evitando que también sean solo proyectos de una sola vez. Hay proyectos que se hicieron hace 10, 15 años, fueron fabulosos, pero nunca más volvieron a tener una réplica. Y esos proyectos pues simplemente se da como un caso específico de una medición que pueden ser útiles si solo se busca específicamente una medición de ese momento, pero la idea es que la información sea una serie de tiempo, que tenga series de tiempo que permita hacer una trazabilidad. Por otro lado está la confianza y la gobernanza, que es donde se debe trabajar mucho más para tener una confianza entre gobierno, sociedad civil o comunidades y viceversa de tal manera que se puedan trabajar de manera conjunta. Esto, como les decía, se traslada también en oportunidades. Es invertir en esa confianza. Nos puede tomar muchísimo más tiempo tener esa confianza entre los diferentes sectores, pero es donde hay que invertir más. Hay muchos mecanismos técnicos, la tecnología, como el que les mostraba de EngageChat. Hay muchas formas de hacerlo tecnológicamente, hasta incluso estandarizar si hay una voluntad política o una voluntad mucho más de las instituciones para trabajar. Está también el otro punto del uso de la tecnología, no hay que dejarla de mano, incluso para el mismo procesamiento de información. Y por último, algo que nosotros hemos identificado es que también se haga una cooperación sur-sur. Entonces, la cooperación sur-sur es algo que ya existe. Nosotros tenemos aprendizajes que se dan en América Latina, África tiene muchísimos, Asia también.
Y es importante ver de esos aprendizajes qué se puede tomar y no simplemente decir, otra vez vamos a comenzar desde cero, a pesar de que en varios países ya han hecho muchos ejercicios. Y un ejemplo de ello es lo que tenemos con Make Inclusive Data Norm, la iniciativa que les mencionaba en Ghana, Kenia y en Colombia. Adelante, creo que ahí ya finalizó. Simplemente para decirles muchas gracias y devuelvo el micrófono a Karen. Muchas gracias, Freddy. Yo creo que espero que todos los participantes estén así emocionados como yo estoy escuchando todo esto. Recuerden que pueden compartir sus preguntas, reacciones, comentarios en el chat. Vamos a abrir el micrófono después de las presentaciones de experiencias. Ahora vendrán 5 experiencias en formato así de cóctel. Tienen cada una 4 minutos para compartirles muy brevemente cuál ha sido la contribución que ya se han dado a la conexión que hay entre ciencia participativa y políticas públicas. Le sugiero por favor a mis ponentes de aquí en adelante que si escuchan el tin, quiere decir que ya tienen 30 segundos para cerrar porque daré paso a la siguiente. Necesitamos ir muy cumplidos con los tiempos. La siguiente presentación es por parte de Jennifer Dayana Castillo Murcia. Muchas gracias, Jennifer, porque sé que estás bastante ajustada con la agenda hoy. Economista y magíster en economía, con experiencia en la formulación, gestión y evaluación de proyectos de alto impacto mediante metodologías ágiles e innovación pública. Lidera el proyecto de datos ciudadanos en el DANE, orientado a construir el marco de datos generados por la ciudadanía, el modelo de datos, perdón, generados por ciudadanía, mediante la articulación de actores y el impulso de la innovación en el ecosistema estadístico. También es profesora universitaria, integra su experiencia en técnica de datos, gestión de proyectos y políticas públicas para fortalecer la calidad y pertinencia de la información en Colombia. Bienvenida, Jennifer. Hola Karen, hola a todos, bueno, todas y todos, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. El día de hoy, de forma muy rápida, queremos compartirles la experiencia del DANE en la construcción del modelo de madurez para datos ciudadanos en Colombia. Siguiente, por favor. Esta iniciativa que hemos venido construyendo desde el DANE hace parte de un proyecto sombrilla que es el proyecto Datos en Acción, que tiene dos líneas de trabajo que funcionan de manera articulada. Una se concentra en la construcción del marco de datos ciudadanos en Colombia, cuyo corazón, cuyo centro principal es el modelo de madurez en el cual vamos a hablar. Y la segunda línea de datos en acción se compone de la construcción de herramientas de aplicaciones web para la captura de datos ciudadanos. Específicamente el día de hoy nos queremos presentarles nuestra iniciativa de marco de datos ciudadanos y su corazón, que es este modelo de madurez, que es una herramienta estratégica que busca fortalecer la capacidad de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y organizaciones, academia, entidades de gobierno, cualquier tipo de organización, para generar, para poder utilizar y para poder aprovechar datos ciudadanos. Y esto se hace como parte del ejercicio de territorialización que realizamos en Colombia y desde la Oficina Estadística de Colombia, que es el DANE, del marco de Copenhague, y desde luego en línea con nuestras estadísticas oficiales, con los principios de nuestras estadísticas oficiales, incluidos en la Ley 2335, que es nuestra ley estadística, incluidos en nuestro Plan Estadístico Nacional y en el reconocimiento que hace el DANE de la importancia de los datos y de la ciencia ciudadana. Desde luego, esto no lo hace el DANE solo, el DANE lo hace en trabajo articulado con el colaborativo de datos ciudadanos, el colaborativo Citizen Data, también lo hacemos en un trabajo muy cercano con la Global Partnership, como lo presentaba Freddy. Colombia hace parte del proyecto Make Inclusive Data de NOR, de la mano con Ghana y con Kenia, con quienes hemos trabajado muy de cerca y hemos logrado importantes desarrollos. Entonces, dale siguiente, por favor. Para entrar en materia, comentarles que nuestro modelo de madurez es una herramienta que fortalece la participación ciudadana porque busca que las organizaciones autoevalúen su nivel de madurez, válgase la redundancia, en sus capacidades para el uso, generación y aprovechamiento de datos ciudadanos. ¿Qué es lo que hace nuestro modelo de madurez? Es una hoja de ruta que busca identificar las principales áreas que podría llegar a mejorar una organización y darle un camino de cómo llevar sus datos de un punto a un punto B. Esto para poder avanzarlos hasta un nivel mucho más avanzado y mucho más eficiente. Desde luego, un componente clave de este modelo de madurez, algo que quiero resaltar en estos cortos minutos, es que este no fue un modelo de madurez creado por el DANE. Sí, el DANE lidera la iniciativa Datos en Acción, pero nosotros hemos creado todo este proceso, no solamente el modelo, sino todo el componente, lo que compone el proyecto, tanto el marco como el modelo, como la app, a través de una serie de talleres
con organizaciones en todo Colombia. Hemos realizado hasta el momento 13 talleres de co-creación. Dentro de estos talleres realizamos 4 específicos para nuestro modelo de madurez y en estos 4 talleres pudimos obtener 9 propuestas de la ciudadanía. La ciudadanía nos propusieron 9 modelos de madurez. ¿Qué es lo que hicimos a través del equipo del DANE? Tomamos esos 9 modelos y los organizamos en un único modelo, el cual es el que tenemos en este momento en proceso de ajustes y pilotaje. Nuestro modelo de madurez se compone de 4 niveles, 4 dimensiones y 21 criterios. Así se componen la mayoría de los modelos de madurez y tiene como objetivo poder darnos esa orientación, esa hoja de ruta para poder tomar y fortalecer nuestras capacidades en términos de datos ciudadanos. Dale siguiente, por favor. Esta experiencia que nosotros hemos venido realizando en Colombia se fundamenta por varios componentes claves. Nosotros tomamos la decisión de crear un modelo de madurez porque se requiere un proceso de capacitación en términos de ciencia y de datos ciudadanos que nos permita avanzar en capacidades, pero también, como lo dice el marco de Copenhague, hay una necesidad de integrar los datos ciudadanos como insumo de información oficial y estamos trabajando para que eso ocurra. Esto ayuda y se fortalece a través de los diferentes procesos de colaboración, pero esto solo se logra cuando tenemos hojas de ruta, cuando tenemos estructuras claras y estructuras con gradualidad y estructuras con planeación que nos permitan caminar hacia una optimización de estos datos. Dale siguiente, por favor. En este camino, nosotros hemos aprendido muchas lecciones y muchas recomendaciones. Queremos muy rápidamente compartir con ustedes algunas. Primero, sumamente importante, cuando hablamos de conocimiento de datos y de ciencia ciudadana, debemos generar información con propósito. No solamente se trata de ser generados activamente y extraídos de la ciudadanía, sino que tiene que haber un propósito, una estructura clara. También debemos siempre estar encaminados hacia pensar en una estrategia de apertura de datos, licencias abiertas, publicar datos, desde luego respetando la anonimización y los criterios de calidad y ética, pero siempre estar pensando en formatos abiertos, que es un poco en lo que nos hace el llamado en las nuevas tendencias de los datos. Siempre algo que hemos rescatado de todo este proceso es generar valiosas retroalimentaciones. La comunicación debe ser bidireccional, no solo direccional. Debemos aprender a hablar en un lenguaje social, pero también aprender a escuchar a las comunidades, y eso es algo que esa oficina estadística ha venido fortaleciendo especialmente a través de ese proyecto Datos en Acción. Siguiente. Finalmente, compartirles otras 4 lecciones que hemos aprendido. Es bien importante mantenernos con transparencia, evitando sesgos, asegurando que siempre esté ese carácter ético, ese carácter legal, cumpliendo las normativas vigentes, que las políticas de datos que generemos siempre estén encaminadas a que los ciudadanos puedan ver cómo sus datos generan impacto y hay un resultado oportuno. Y por último, que la evaluación que hagamos de los datos y de la ciencia ciudadana sea multidimensional, que no solamente se contemple el impacto como información, sino que sea un impacto social, educativo, que nos ayude a recopilar métricas. Creo que con esto terminamos. Esto fue una muy breve introducción en nuestro proyecto, más sin embargo, si alguien tiene más dudas, Karen ha compartido nuestro sitio web y pueden contactarnos a través del correo datosciudadanos@dane.gov.co. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Seguro que sí podemos ampliar un poco la discusión después de esta presentación. Ahora le doy el paso a Blande Viana. Blande es profesora asociada de Biología de la Universidad Federal de Bahía, donde enseña en pregrado y posgrado Ecología, Biomonitoreamiento y Diversidad Animal. Su trayectoria incluye investigación en ecología de la polinización, interacciones planta-polinizador y conservación de abejas, además de coordinación de cursos internacionales y colaboración con programas de posgrados en otras instituciones. También colabora como evaluadora ad hoc en revistas científicas y es becaria de productividad en investigación del CNQ nivel 1D. Blande, te escuchamos. Bom dia, estão me escutando bem? Então, eu Sí, quero agradecer aos organizadores desse webinar pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência, que contou com o apoio da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Agradecer a Karen pela apresentação e vamos ao adelante aí com, por favor, Karen, próximo slide.
Opa, então, a experiência que eu irei compartilhar com vocês é a de um processo de coprodução de uma política pública que alia saberes e experiências locais, conhecimentos, observações de agricultores e técnicos e conhecimentos científicos acadêmicos. O processo ele foi desenvolvido em parceria com coletivos, organizações não governamentais, gestores públicos, formuladores de políticas e acadêmicos da Universidade Federal da Bahia. E teve como objetivo elaborar, em coautoria com as partes interessadas, um projeto de lei que estabelece um programa municipal de pagamento por serviços ambientais de um município, que é o município de Piatã, que está localizado na Chapada Diamantina, na Bahia, no Brasil, e que é berço de 3 importantes bacias hidrográficas. O objetivo era definir com as partes interessadas os mecanismos de controle, financiamento, diretrizes e critérios de implementação da política a fim de orientar as ações do poder público no sentido de ampliar a oferta dos serviços ambientais e de estimular a conservação de áreas naturais, dos recursos hídricos, da biodiversidade e da vegetação nativa do município. Adelante, por favor. Karen. Então, é importante mencionar que essa iniciativa ela partiu da comunidade, tá? Foi a comunidade local que procurou a academia, né, por meio de um coletivo, que é o coletivo Frente Socioambiental de Piatã, buscando a parceria conosco para identificar soluções alternativas para os problemas socioambientais que a comunidade via sofrendo, né, enfrentando, principalmente os agricultores familiares e quilombolas, devido à instalação de uma mineradora inglesa, a Brasil Iron, e também o avanço do agronegócio na região. O processo ocorreu ao longo de 2 semestres, no âmbito de um componente curricular transdisciplinar, uma atividade curricular em comunidade e sociedade, ofertado pela Universidade Federal da Bahia, e que foi desenvolvido com base nos princípios da ciência cidadã, utilizando metodologias participativas. O engajamento das partes interessadas no processo de coprodução aconteceu desde o início e se desenvolveu em 2 etapas. A primeira etapa, que foi no primeiro semestre, foi a etapa de sensibilização e formação, com a capacitação, com a coprodução de materiais educativos sobre serviços ecossistêmicos, sobre pagamento de serviços ambientais, os critérios usados, a coelaboração de uma história em quadrinhos, que foi e, na segunda etapa, foi a coprodução da minuta da política propriamente dita, né, que foi um termo de referência para um programa de pagamento de serviços ambientais. Bem, as contribuições, elas foram tanto tangíveis, como esses produtos que vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse material de formação e a política propriamente dita, a minuta da política, como também alguns produtos intangíveis, como foi o fortalecimento das capacidades locais, com maior conhecimento técnico e maior habilidade de tomada de decisão, a melhoria da confiança entre instituições que participaram, né, a comunidade, os parceiros, o aumento do engajamento, né, e da motivação dos participantes, o maior senso de pertencimento e de responsabilidade sobre o próprio projeto e o fortalecimento das redes de colaboração. Adelante, por favor, para concluirmos. Adelante, Carmen. Karen, adelante. Então, com relação às recomendações, o que né, fazer no contexto de um processo de coprodução, né, como o que aconteceu conosco? Envolver os tomadores de decisão desde o início, desenvolver um conjunto de questões, de dados, indicadores com os gestores, equipes técnicas e formuladores de política, alinhar os resultados com marcos regulatórios existentes, então isso é extremamente importante, que é traduzir as informações a partir dessa relação dialógica com a comunidade local em regulamentos e planos, etc., assegurar a participação inclusiva, que é envolver as comunidades locais,
os funcionários municipais, os membros das organizações interessados, considerando os seus próprios conhecimentos. E o que evitar? Não impor agendas exclusivamente acadêmicas, né? Isso é extremamente importante, né? Que, inclusive, os dados que não se alinham com as necessidades de gestão, eles não são úteis, não são usáveis, não subestimar as capacidades institucionais, então adaptar sempre as soluções ao contexto local, não ignorar as experiências e saberes locais das comunidades envolvidas, então evitar tratar apenas os dados quantitativos, mas valorizar, sim, as experiências, os saberes, as observações, né, das comunidades locais, as interpretações que dão aos próprios processos. Obrigada pela atenção. Muchas gracias, Blandi. Excelente. Tendremos un espacio luego para ampliar más información. Le doy paso ahora a Cecilia Flores. Perdóname. Cecilia es bióloga boliviana egresada de la Universidad Mayor de San Andrés con una sólida trayectoria en Wildlife Conservation Society. En 2008 investigó la dieta de jaguares y pumas en Madidi y Pilón Rajas y entre 2011 y 2012 trabajó en educación ambiental con los lucachis endémicos del Benín. Desde 2019 impulsa proyectos de ciencia ciudadana en entornos urbanos, liderando el reto Ciudad Naturaleza en La Paz y promoviendo la participación nacional. Esto despertó su pasión por las aves y su interés en la ecología urbana. Dirigió con éxito el programa Nuevos Observadores de Aves Urbanas con apoyo de WCS y IBERT. Además, coordina junto al Museo de Historia Natural el proyecto Fauna en Carreteras de Bolivia, otra iniciativa de ciencia ciudadana. Recientemente fue becada por Wildlife Conservation Network para el programa Rising Wildlife Leaders Amazonia, fortaleciendo su liderazgo en conservación. Muchas gracias, Cecilia. Empezamos y recuerda la campanilla al final. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, voy a empezar. Sí, la iniciativa es Reto Ciudad Naturaleza, que se ha realizado en la región metropolitana de La Paz, que incluye 8 municipios. Este proyecto está liderado por WCS, pero también por el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, el Museo Nacional de Historia Natural, el Herbario Nacional de Bolivia, Missouri Botanical Garden, la Colección Boliviana de Fauna, la Alcaldía de La Paz y ALUA, que es un grupo ciudadano. Y el objetivo es principalmente conectar a la población urbana de la región metropolitana de La Paz con la biodiversidad a través de la ciencia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo contribuye esta iniciativa a la participación de la ciudadanía? Esto ha surgido, todo lo que es ciencia ciudadana en WCS ha surgido a partir de las expediciones científicas que se han llevado a cabo entre el 2015 y 2017 en el Parque Madidi. Así WCS identificó la necesidad de transmitir la sorprendente biodiversidad del área protegida a un público urbano que en muchos casos está muy desconectado de los asuntos ambientales, ¿no? Aunque los resultados se compartieron con escuelas de La Paz y el Alto, era evidente que había que dar un paso más. Y ese paso era involucrar a la ciudadanía en acciones concretas de conservación. Y así es como nace Reto Ciudad Naturaleza, que está dentro del concurso City Nature Challenge, ¿no?, que se hace anualmente. Esta iniciativa convierte a la ciudadanía en un actor clave dentro del proceso de conocimiento y gestión de la biodiversidad. A través de plataformas como la iNaturalist, miles de personas generan datos reales, verificables y georreferenciados sobre flora y fauna de sus ciudades. Y esto democratiza el acceso a la información y amplía enormemente la base de datos que antes dependía casi exclusivamente de pequeños equipos científicos. Además de aportar información, la ciudadanía fortalece su vínculo con la naturaleza, ¿no?, que es nuestro objetivo, y se convierte en defensora de su entorno. Esta nueva conciencia ambiental influye en cómo perciben, apoyan y exigen las políticas públicas. La actividad desarrollada en 2019 ha marcado un antes y un después, y surgieron más colectivos ciudadanos que hoy inciden en decisiones municipales principalmente, ¿no?, evitando la pérdida de áreas verdes, impulsando la restauración de espacios naturales y revalorizando el rol de las ciudades como espacios importantes para conservación. En 2025 se ha podido replicar esta iniciativa a 10 ciudades de los 9 departamentos del país por el Bicentenario de Bolivia.
y esto ha permitido conectar a la población urbana con la naturaleza a escala nacional, creando una red de colectivos mucho más comprometidos con la conservación. Y así la iniciativa ha construido un puente real entre el conocimiento ciudadano y las decisiones institucionales que moldean el futuro de nuestras ciudades. Siguiente, por favor. ¿Qué se recomienda hacer y qué no hacer? Bueno, son 4 puntos importantes. Primero, fomentar alianzas institucionales, que es, creo, la clave. Las universidades, ONGs, autoridades y colectivos, entre otras instituciones, deben trabajar juntos. Formalizar estas alianzas mantiene el flujo continuo de información y asegura que los datos no queden aislados ni sin aplicación, además que da pie a realizar otras iniciativas más de ciencia ciudadana, que es lo que ha pasado con el Museo, con Fauna en Carreteras de Bolivia y con el proyecto de avistadores, de nuevos avistadores de aves urbanas con el eBird y ahora con el Club Ornitológico de La Paz y Aves Bolivianas, que es otro grupo ciudadano. Otro punto importante es comunicar y generar retroalimentación. Cuando un dato ciudadano contribuye a una decisión o un impacto concreto, la ciudadanía debe saberlo, ¿no? Esta retroalimentación fortalece la motivación y mejora la calidad de las contribuciones. Por otro lado, establecer mecanismos formales de integración de datos. Los gobiernos municipales, departamentales, entre otros, es importante que cuenten con protocolos para incorporar datos a plataformas como Ley Naturalizo o el eBird en sus sistemas de monitoreo y documentos oficiales, además de saber cómo utilizar estas aplicaciones para tomas de decisiones, ¿no? La ciencia ciudadana, en este sentido, debe ser reconocida como una fuente válida con criterios claros de verificación. Y por último, es priorizar la transparencia y el acceso abierto. Los datos deben estar disponibles en formatos accesibles y esto es lo que nos permite hacer el iNaturalist y el eBird, que son plataformas que puedes sacar los datos de manera bastante sencilla, ¿no? Son espacios abiertos para que el público pueda conocer lo que se está registrando. Y además, esto permite, facilita a los tomadores de decisiones contar con esos datos, ¿no? Para poder tomar decisiones sobre las ciudades o cualquier espacio donde ellos requieran conocer información. Esto incrementa la confianza, la participación y la responsabilidad, pero un dato muy importante es que al momento de usar estos datos de ciencia ciudadana, siempre se tenga la guía de los expertos o la validación de los expertos en los datos que se vaya a utilizar. Por ejemplo, en el iNaturalist es importante que se utilicen los datos que están en grado de investigación. Sabemos que esos son datos validados por científicos, que son datos que son muy confiables como para poder contribuir con información certera, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre se debe tener en cuenta. Creo que eso es todo, con eso finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por tu intervención, maravilloso. Doy el paso ahora a Ana Paula. Ana Paula, dame un segundo. Ana Paula Buquerque de Melo es licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en Educación y Gestión Ambiental. Actualmente es gerente de Educación Socioambiental en la Asociación Ecológica Guapore Ecoporé, donde desarrolla procesos formativos con agricultores familiares, pueblos indígenas, comunidades tradicionales y pescadores. Disculpe, Gabriela, ¿me puedes ayudar moteando a alguien que está con el micrófono abierto? Donde desarrolla procesos formativos con agricultores familiares, pueblos indígenas, comunidades tradicionales y pescadores, además de impulsar la educación ambiental con niños y jóvenes. Su trabajo se orienta a la recomposición de ecosistemas mediante la recuperación de áreas sensibles y la participación activa de las comunidades en la gestión sostenible de sus territorios. Ana Paula, bienvenida. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de poder, né, contribuir com esse momento e também divulgar um pouquinho das nossas atividades. Me escutam bem? Sim. Sí, Aqui, Ana Paula. então, vou apresentar um pouco, né, da atividade voltada ao desenvolvimento das ações de ciência cidadã na bacia do Rio Madeira,
com a implementação do Programa de Participação Cidadã através da aliança, né, pela Ecoporé, WCS, UNIR e o Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade. Pode passar. Isso. Essas atividades elas têm cobertura ali nos municípios de Guajará-Mirim e em Porto Velho. Em Porto Velho, distribuído também entre 5 distritos, que são as comunidades ribeirinhas ativamente participantes desses programas. Então, tem o objetivo de promover a participação ativa de cidadania, né, para aprofundar a compreensão sobre toda a atividade pesqueira e conservação dos ecossistemas aquáticos da Amazônia. Pode passar, por gentileza. São duas ações, basicamente. Pode avançar no próximo slide. Isso. São duas ações, basicamente, que promovem, né, todas essas atividades. Então, uma delas é o monitoramento da pesca através do app Ictioáudio, utilizado como essa ferramenta de ciência cidadã, e através dela a gente consegue coletar e analisar os dados sobre as atividades pesqueiras, né, através da participação ativa da comunidade. Então, uma vez que o pescador colaborador ele tem o aplicativo, ele consegue transportar, né, transcrever toda a atividade pesqueira através desse aplicativo. Ele pode mandar através de um áudio, assim como tem na imagem que eu coloquei aqui como um modelo, ele pode mandar através de vídeo ou áudio. E a inteligência artificial faz a transcrição dessa informação. E isso depois vem através de um banco de dados para a gente, tudo transcrito. E o pesquisador responsável faz a validação desses dados e pode depois observar e analisar através de um banco de dados e uma planilha sistematizada. Então, o objetivo dessa atividade é a contribuição para o monitoramento e sustentabilidade da atividade pesqueira. Então, ali a gente consegue ter essa visão, né, do que está sendo de forma ativa através dos pescadores, que eles contribuem com as informações da atividade de pesca nessas regiões. E um segundo ponto são as atividades nas escolas ribeirinhas, dos mesmos distritos, né, e municípios. Então, os jovens, eles contribuem através das atividades que são aplicadas nas escolas. Nós fazemos um monitoramento mensal, visitas, né, mensais, e atividades são aplicadas ali para coletar as informações de consumo, dinâmica de pesca e biometria. Então, esses alunos recebem essas atividades de forma num período mensal e nós fazemos o acompanhamento de todo esse registro para que a gente possa compreender através dessas informações a importância da pesca para essas comunidades. Hoje a gente tem 6 escolas cadastradas nessas atividades, com 60 alunos contribuindo com dados científicos. Então, eles recebem a instrução técnica para fazer toda a coleta das informações de consumo, dinâmica, que é tempo de pesca, né, e biometria. E através disso a gente consegue compreender a importância do pescado para essas comunidades, né? Então, basicamente, são essas duas atividades que são desenvolvidas, né, para que a gente consiga executar todo esse acompanhamento. Pode passar? Um slide, por favor. E aí, como que essas ações elas contribuem, né? Então, foram 5 pontos que a gente trouxe como resumo. Inclui os pescadores e comunidades como realmente produtores de dados, né? Então, a gente consegue receber informações aí diretamente das comunidades. Segundo ponto é o fortalecimento e a representatividade local, onde a gente tem realmente as percepções, né, e prioridades dos conhecimentos tradicionais trazidos a esse processo de gestão.
a formação e geração de evidências acessíveis, cria capacidades técnicas locais por meio da formação contínua. Então, isso aqui representa muito, principalmente para o público jovem, onde eles têm acesso à formação técnica mesmo, onde informações técnicas, melhor dizendo, onde eles conseguem se apropriar de dados e contribuir de forma técnica, né, para as nossas pesquisas e nossas análises. E redução de divergências de informação, que aí permite decisões mais justas, né, e contextualizadas dentro de um contexto local, né, dentro de um contexto onde há uma, a informação ela é legitimada, né, através da sociedade. Próximo passo, próximo slide. Ana Paula, nos quedan 30 segundos. Tá, ok. Então, temos aqui algumas recomendações. O que fazer é ativamente, né, participar da cocriação, investir em qualidade da validação dos dados, compartilhar dados e resultados e promover a comunicação. São aí esses pontos, né, que são muito importantes para que esses dados eles sejam e contribuam, né, de forma nas tomadas de decisão. E aí, o que não fazer, três pontos principais. Não tratar assim, esse cidadão como um dado inferior ou um dado com menos validade. Não centralizar as decisões sem retornos, isso aqui é um ponto muito importante. A unidade sempre precisa ter a devolutiva, sempre precisa ter, né, um retorno para que eles realmente entendam que tudo que eles contribuíram tá sendo utilizado de forma positiva e tendo um retorno para a comunidade. E, por fim, a utilização de metodologias complexas, né? Isso não se deve fazer, porque, de fato, dificulta a compreensão e participação local. Obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada, Ana Paula. Eh, muchas gracias por la presentación. Y cerramos con la última, una iniciativa coordinada desde la RICAP, que estará presentando Amanda Vilches. Amanda es bióloga de formación y candidata al doctorado candidata a doctora en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Cornell. Su investigación articula las ciencias naturales y sociales con un enfoque en el estudio de los productos y procesos de metodologías de investigación participativa, particularmente en el campo de la conservación de los recursos naturales. Actualmente trabaja con comunidades rurales, ganaderas, campesinas e indígenas en el Perú en busca de entendimiento colaborativo sobre su relación con la fauna silvestre. Su trabajo ha sido reconocido por instituciones nacionales e internacionales como el Consejo Nacional de Ciencia del Perú, SciStarter, Bat Conservation International y el Centro Atkinson para la Sostenibilidad de la Universidad de Cornell. Amanda, un gusto escucharte y bueno, ya sabes, con el tiempo. Gracias, Karen. No te preocupes, voy a ser bastante breve. Bueno, primero agradecer por el espacio. Este, como mencionó Karen, es una iniciativa trabajada con el RICAP y también con Codata. Nosotros lo que hemos venido trabajando desde este año aproximadamente, basándonos en información que el RICAP ya ha recolectado sobre iniciativas de ciencia participativa en Latinoamérica. Hicimos el mapeo de cómo iniciativas en esta región están informando objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, los resultados preliminares que les voy a presentar hoy día son únicamente como una parte de un mapeo mayor nuevamente que organizó el RICAP. Nosotros estamos todavía en el proceso del análisis de los datos. Como pueden ver a la derecha, esos son los países y las iniciativas, el número de iniciativas que tenemos analizadas hasta el momento. Sabemos y tenemos en cuenta de que todavía no hemos abarcado muchos de los países de la región, pero igual queríamos compartir con ustedes estos resultados para ver más o menos dónde estamos y de qué forma podemos analizar estos datos para escalar la información de datos de ciencia participativa a esferas públicas e institucionales. Siguiente, por favor.
Nosotros hemos mapeado, como les comento, de una base mayor desarrollada por el RICAP. Hemos analizado aproximadamente 116 iniciativas al momento. De esas 116 iniciativas, nuestros principales, bueno, hemos mapeado cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que están siendo informados por estas iniciativas a partir de los indicadores que estos objetivos tienen, si están aportando datos de manera directa o de manera suplementaria, o sea, si se están alineando directamente a los indicadores o si suplementan o en el futuro podrían estar alineados a estos indicadores. Em, Sí, justo Karen está compartiendo un póster que ya hemos presentado de esta iniciativa, bueno, de esta investigación. Los objetivos de desarrollo sostenible que más hemos visto representados en la región y alimentados por la data generada mediante metodologías participativas en Latinoamérica son el objetivo número 15 de ecosistemas, vida en ecosistemas terrestres y el 6 de agua limpia y saneamiento. Estos son resultados que en verdad esperábamos considerando la gran cantidad de proyectos en biodiversidad que tenemos en la región. Hay bastantes monitoreos, por ejemplo, de fauna colaborativos y también tenemos monitoreos de calidad de agua y monitoreos con comunidades pesqueras, como ya han mencionado anteriormente, que están informando y generando datos activamente para estos objetivos. Algo bastante interesante que encontramos en el estudio fue el público al que estaba, o las comunidades con las que se estaba trabajando. Como pueden ver en la parte inferior a la derecha, el 25% de aproximadamente de las iniciativas que hemos mapeado están orientadas a un público abierto, o sea, cualquiera puede participar, pero lo que nos llamó mucho la atención es que más del 50% está orientada a públicos o comunidades generalmente vulnerables o marginalizadas. Por ejemplo, tenemos comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades rurales que que están que están participando con científicos en la generación de datos, ¿no? Y comunidades pesqueras también. Entonces, esto fue bastante interesante. También, volviendo a presentaciones anteriores que han comentado acerca eh, del- de la tendencia de iniciativas de Latinoamérica a poder llevar a una acción. Es bastante interesante ver cómo estos públicos realmente son públicos objetivos en el que activamente se está buscando involucrarlos en generación de data que pueda ser escalada a esferas públicas e institucionales. Siguiente, por favor. Ah, la anterior. Sí, entonces, ¿cómo contribuye este estudio a la toma de decisiones? Bueno, el primer punto es que principalmente lo que buscamos con este estudio es visibilizar los aportes que en Latinoamérica ya se están haciendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Y sobre todo cómo esta información que se está generando incluyendo a diversas comunidades. Y esto es bastante importante porque una de las principales críticas que se hace a la información que alimenta los objetivos de desarrollo sostenible es que al desarrollarse, por ejemplo, a escala nacional, no hay suficientes esfuerzos para poder llegar a estas comunidades vulnerables, comunidades marginalizadas que requieren un mayor esfuerzo para poder trabajar con ellas pues generar información. Entonces, justamente las iniciativas participativas lo que están demostrando es que mediante estos métodos de colaboración, se puede generar información que sea bastante relevante para huecos o deficiencias que tienen las metodologías tradicionales de obtener información para informar estos objetivos. Entonces, esto es como que una de las principales cosas que han salido producto de esta investigación. Y respecto a qué recomendamos para que se integren los datos y el conocimiento de ciencia ciudadana en la toma de decisiones, el primer paso es fomentar la articulación y creo que bueno, estos espacios son bastante importantes y la RICAP permite esta articulación entre iniciativas porque esto ayuda a facilitar el intercambio de experiencias y mejorar los procesos de recolección de datos mediante experiencias, por ejemplo, en qué funciona para evaluar la calidad, de qué manera podemos asegurar la rigurosidad de estos datos, qué estrategias, por ejemplo, son importantes o que deben tomar en cuenta para la publicación como datos abiertos. Entonces, esta articulación va a ser un primer paso para mejorar los procesos de generación de datos y de datos que no solo sean bastantes, pero también en calidad. Y por último, también es necesario, si queremos ver en cómo nuestra información como
como líderes de iniciativas de investigación participativa, cómo estos datos pueden informar objetivos de desarrollo sostenible. Lo que vimos es que sí hicimos, aparte de estas análisis que hicimos viendo descripciones de las iniciativas participativas, también hicimos algunas entrevistas y sí hay un entendimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Vimos que la mayoría lo utiliza como un marco institucional para poder aplicar a fondos, por ejemplo, poder ser escuchados por políticos, pero también es importante que tengamos en cuenta cuáles son los indicadores que utilizan esos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no solo el objetivo 15, ecosistemas, vida en ecosistemas terrestres, pero cuáles son los indicadores formalmente reconocidos que alimentan que alimentan este objetivo, ¿no? Entonces, eso es algo que tal vez como red podríamos estar un poquito familiarizados o deberíamos ser entrenados porque nos ayudaría bastante a generar información que pueda escalar a un mayor nivel de acción, ¿no? Entonces, eso en líneas generales, este es un proyecto que está todavía en proceso de desarrollo y bueno, agradecerles igual por el espacio nuevamente. Muchas gracias, Amanda. Durante el cierre del webinar compartiremos el lanzamiento oficial del grupo de trabajo, de la apertura del grupo de trabajo para que se puedan sumar a una publicación sobre efectivamente este primer avance de la contribución de la ciencia participativa en Latinoamérica y el Caribe a la medición de los ODS. Con esta cerramos nuestro ciclo de presentaciones. Abrimos el espacio durante los próximos más o menos 15 minutos para recibir preguntas, comentarios, reacciones. Les agradezco por favor que seamos, ¿saben? Nuestras intervenciones, hagamos las preguntas a los ponentes que tuvimos hoy. Sé que ha sido un volumen de información importante, pero los invito a que levanten su mano y puedan abrir su micrófono y compartir sus reacciones y preguntas sobre el tema. ¿Quién se anima primero? Vale. Mientras se animan, entonces voy yo con la pregunta. Tengo muchísimas después de escucharlos a todos. Y yo quiero empezar un poco desde el final hacia atrás. Y es la invitación que hacía Amanda sobre cómo desde las redes que en este momento estamos acá y desde las organizaciones que estamos acá, podemos empezar a movilizar acciones para superar esas barreras que hemos identificado entre la conexión de tomadores de decisiones e integración de datos, información y conocimiento, porque creo que el webinar hoy ha sido muy enfático de eso. Cuando hablamos de ciencia ciudadana y participativa, no solamente hablamos de datos, hablamos de información, hablamos de otras formas de saber y conocimiento que es necesaria considerar a la hora de construir políticas públicas. Y abro esta pregunta a todos los ponentes, pero para que, incluyendo a nuestros participantes de las redes y demás, para que enfoquemos esta conversación un poco, ya vemos que hay muchas oportunidades, también sabemos que hay muchos desafíos, pero que podríamos, desde la comunidad que estamos conformando ahora y que somos ya hace algún tiempo, empezar a movilizar para superar esas barreras. Y también, por supuesto, desde la experiencia de Freddy probablemente y desde las que son un poco instituciones, el DANE, cómo podemos facilitar ese puente con ellos. ¿Alguien se anima a responder? Freddy o tal vez Aura. Están bastante callados hoy. Yo quiero, ¿puedo? Guillermina, por favor. Vamos a Solo intentar, ya levanten. estoy ¿Hola? Sí, Hola, te ¿quieren que escuchamos. levante? No, te Bueno, escuchamos. muy breve lo que quiero decir sobre esto. Como una persona que trabaja en la política pública, yo algo mencioné que hay ahí un puente que saldar. Lo que pensaba es la riqueza que tienen las experiencias que compartimos, que estamos conociendo, que hoy fue como una ventana a entrarle a mucho más en detalle algunas de ellas y que queda a veces en ámbitos muy de personas
iniciadas en estas cuestiones. Hay una figura que está ganando terreno en el contexto de la ciencia abierta, que es la de los embajadores, los programas de embajadores. Algunos que me han llegado son, por ejemplo, en Estados Unidos, y me parece que da para una discusión larga, pero que me parece que es algo que estaría buenísimo que pensáramos en el contexto de la red, qué podríamos hacer para mostrar efectos de demostración de algunos de estos proyectos tan valiosos. Muchas gracias, Guillermina. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí pongo sobre la mesa lo que tú dices, la posibilidad de movilizar entre las diferentes redes que nos convocan un programa de embajadores. Y yo creo que además de visibilizarlas, también creo que una inspiración fue el libro de las 100 iniciativas de ciencia ciudadana que se publicó en Argentina y que podríamos pensar de la mano con este grupo y estas investigaciones para demostrar y seguir comunicando. Creo que seguimos en este trabajo que hacemos de iniciativas de ciencia participativa y ciudadana a escala local, regional y demás. Seguimos realmente sin poder visibilizar concretamente toda la disponibilidad de conocimiento que tenemos. Ah, qué bien que se animaron. Tiene la palabra Blande y después Anabela. Eu concordo inteiramente com a sugestão, mas eu queria levantar uma provocação e uma reflexão. Quando a gente trabalha com políticas públicas, né, vários projetos de coprodução não necessariamente geram dados quantitativos que possam ser disponibilizados em bases de dados, tá? Normalmente, esses dados, eles são observações, relatos, informações qualitativas, trocas, né, que são sistematizadas em planos de manejo, enfim, outros materiais de políticas públicas que são fundamentais e que são indicadores de sucesso dessa interação, né? Então, eu queria compartilhar com vocês esse desafio e essa reflexão de como lidar com esses dados qualitativos, no sentido de serem dados importantes como indicadores, né, do sucesso da ciência cidadã, né, e que de que forma que a gente poderia sistematizar isso, como a gente poderia sistematizar essas informações, que não necessariamente se traduz em números, né? Totalmente de acuerdo. Le doy el paso primero a Anabela. Gracias, Karen. Mi pregunta, sugerencia, comentario iba más por el lado ya de datos biológicos, porque bueno, es lamentablemente el área a la que me dedico. Y por un lado quería, bueno, felicitar a todos los ponentes, comentarle y preguntarle a Cecilia en cuanto a la iniciativa de AINAT que han tenido en Bolivia, que es fantástica. Por un lado, si se había propuesto como embajadora para el proyecto que está con iNaturalist, que ahora tenemos un montón de embajadores, tomando en parte lo que había comentado Guillermina, y también yendo a la parte de cómo podemos trabajar y demás, algo que venimos haciendo desde RICAP desde el comienzo y es conectar redes que ya existen. Nosotros para datos biológicos tenemos la suerte desde hace casi 25 años tener al GBIF, que es la Global Biodiversity Information Facility, que agrega gran cantidad de información. En este momento el mayor volumen de la información proviene de iniciativas de ciencia ciudadana y que también es muy importante darles el espacio que Cecilia mencionaba. Es un gran volumen de información y con una seriedad y un porcentaje de error similar a la que viene desde la academia. También es muy importante, entiendo que lo mencionaron, pero también es importante no olvidárselo, el tema de dar crédito a quien toma esa información. El tema de poderlos referenciar desde GBIF se toman, o sea, iNaturalist, por ejemplo, publica los datos que están en grado de investigación, pero nos permite referenciar ese conjunto de datos con un DOI y citarlo como cualquier otra información científica y con una relevancia y un espacio que debemos de cuidar mucho, tanto
de dar crédito a quien toma el dato, como también de referenciarlo con el mismo peso que tiene, por ejemplo, cualquier publicación científica. Así que me parece que el tema de las redes es muy, muy interesante. Tenemos un montón de redes, hoy vimos un montón de redes, y este espacio de sentarnos a ver cómo podemos colaborar y participar y sumar, porque acá hay un montón de conocimientos y un montón de espacios que hoy estas redes están ocupando. De vuelta, desde GBIF estamos ahora trabajando un montón con lo que es el CDD, con lo que es la COP, y me parece que es un espacio, por ejemplo, desde Argentina fue muy difícil tener voz en esos espacios desde la gente que producimos datos, pero nos fue mucho más fácil hacerlo a través de nuestras redes. Así que se los dejo como un comentario que quizás pueda llegar a servir. Gracias. Cecilia, ¿quieres comentar sobre Anabela? Muchas gracias, sí, Anabela. Sí, estoy de acuerdo con ella, sobre todo en el punto de cuando se hacen publicaciones, el tema de la cita, porque claro, es un conjunto de datos que se recoge a partir de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el cuidado que se tiene que tener en ese sentido de cómo mencionarlos, también creo que es un punto bien importante para poner sobre la mesa para futuras publicaciones que se puedan hacer para un público, digamos, más científico a partir de datos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese punto yo rescato mucho de lo que menciona Anabela, es muy importante tratar de considerar esto, y bueno, sobre las redes que igual se mencionan, creo que Ciencia Ciudadana ahorita, al menos aquí en Bolivia, por lo que puedo ver, todavía está creciendo, está en crecimiento. Entonces, estas redes ayudan mucho a fortalecer más todavía esta rama que es tan importante, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, muchas gracias, Anabela, por poner sobre la mesa ambas cosas. Y bueno, pues para cualquier proyecto futuro, lo que se vaya a realizar con respecto a ciencia ciudadana para algo más integral, claro que cuentan con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Bueno, creo que tenemos una última intervención por parte de Sarita. Sarita, te escuchamos. É mais um comentário do que uma pergunta. Primeiro, eu achei muito rica a discussão, acho que a gente tem bons desdobramentos a partir daí do que nós discutimos. E pegando um pouco alguma coisa que a Anabela comentou, enfim, acabamos de concluir uma COP do clima aqui no Brasil, em Belém, onde a ciência mais estabelecida apresentou muitos dados robustos a respeito da crise planetária que nós vivemos, e isso não foi suficiente para influenciar as declarações e as políticas públicas que deveriam repercutir a partir daí. Isso nos coloca enormes desafios quando falamos de ciência cidadã, né? Em que medida, porque boa parte das comunidades científicas também não reconhecem, dentro da própria ciência, né, muitas vezes não reconhece o valor, a importância do que é produzido por essas práticas, e muitas vezes também os formuladores e implementadores de políticas públicas que sequer dão o reconhecimento suficiente à ciência mais tradicional. Então, acho que a gente tem um desafio aí, de modo nenhum desacreditar, ver o percurso, né, o caminho, o mapa do caminho, como dissemos aqui na COP, que nós precisamos traçar para que a gente faça valer, e isso eu acho que tem que entender que isso depende muito também de um movimento social por trás, ou movimentos sociais por trás desses resultados de pesquisa que nós apresentamos. Não basta ser robusto em termos científicos, é preciso força política também para que esses resultados eles possam ser ouvidos nas várias instâncias, né?
Muchas gracias, Sarita. Yo creo que tu comentario y las reacciones que también veo aquí en la pantalla hacen un buen cierre de lo que hablamos y de las acciones que necesitamos empezar a movilizar para que este espacio, que básicamente era una conversación que seguimos manteniendo en la red y en las diferentes redes, empiece a tomar forma. Una parte de esto, ya empiezo a hacer cierre en estos últimos 5 minutos. Los invito a que le dediquemos 2 minutos a responder una encuesta que está en este momento en el chat. Verán un enlace a un formulario de Google y especialmente porque también es un espacio donde podrán marcar si están interesados en recibir información sobre espacios de participación que estaremos abriendo en alianza con la Alianza Aguas Amazónicas, la RICAP y en algunos otros de la red brasilera. Brevemente les comentamos, el próximo año estaremos abriendo una comunidad de práctica sobre ética de datos con encuentros regulares para intercambiar lecciones aprendidas. Habrá una serie de entrenamiento para entrenadores, formaciones sobre cómo gestionar la ética de datos y la gobernanza de los datos, incluyendo una clínica de iniciativas. Esta labor liderada desde la Alianza Aguas Amazónicas, pero que nos abren la invitación en general a la región. También se estará abriendo próximamente dentro de la RICAP la comunidad de práctica de calidad del aire. Creo que Daniel está aquí conectado. Verán próximamente en la página web de la RICAP una descripción de esta comunidad como un espacio de intercambio de lecciones aprendidas, avances y posibles colaboraciones de quienes estén movilizando iniciativas de calidad del aire en la región. Y por último, el anuncio que hicimos también con Amanda. Junto con Amanda estaremos coordinando un grupo de trabajo sobre ciencia participativa y objetivos de desarrollo sostenible. Recuerden que los grupos de trabajo dentro de la RICAP son los que tienen un producto en particular, convoca a la comunidad de la RICAP a generar un producto. En este caso, nosotras estamos invitando a la comunidad a participar en una publicación de un artículo científico sobre la contribución de la ciencia participativa a los ODS, con base en lo que Amanda presentó, que aprovecho para también públicamente agradecer a CODATA, la Alianza para CODATA, bueno, el grupo colaborativo para los datos científicos que financió una beca y que nos permitió desde la RICAP para tener parte de esta investigación, que seguiremos trabajando de manera independiente desde la red para visibilizar estas iniciativas y cómo se está contribuyendo activamente a la medición de los ODS. Ya verán que en el formulario pueden marcar si están interesadas en una o más de estas iniciativas para que después los podamos contactar. Aprovecho ya para cerrar, dándole las gracias al equipo organizador detrás de este webinar, a Sarita, a Mariana, a Cheina, a Anabela, a Gabriela, a Cindy y a Katy, que hicieron posible coordinar estos espacios de encuentro. También los invitamos a sumarse al Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Es un espacio híbrido. Tendrá un eje temático totalmente dedicado a ciencia ciudadana y participativa. Es online, es gratuito y pueden sumarse. Verán que entre las sesiones de martes, miércoles y jueves encontrarán varias sesiones sobre ciencia participativa y toma de decisiones, soberanía de datos indígenas y muchas otras. Así que nos vemos también en el Congreso y para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a todos y seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias a nuestros ponentes todos. Muchas gracias.